Hola, muy bienvenidos al mostrador. Hoy vamos a conversar con el profesor destacado economista Joseph Ramos, Joe Ramos, en general se le conoce. Muy bienvenido, Joe. Bueno, gusto estar con ustedes. Gracias. Joe, tú eres un profesor de larga trayectoria, mucha experiencia, mucha influencia en muchos destacados políticos en Chile. Entonces queríamos partir conversando sobre tu visión de lo que debiera conversarse y plasmarse en el proceso constituyente que está partiendo. Porque lo que le denominan la constitución económica son las bases de lo que va a después la ley complementar para desarrollar, para establecer, configurar el modelo de desarrollo en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría esperar de este proceso constituyente? ¿Qué es lo que se podría esperar como el modelo de desarrollo para el Chile que viene? Y lo que es más importante, ¿qué es lo que tú querrías que se plasme como modelo de desarrollo para el Chile que viene? Bueno, a todo esto no creo que una constitución fije un modelo de desarrollo. O sea, la constitución permite que haya distintos modelos de desarrollo. Al menos así lo veo yo. O sea, uno puede tener un modelo, por así decirlo, de tipo socialdemócrata, uno podría ser incluso uno socialista, socialista a la antigua. O sea, la constitución debería de permitir que se pudiera ir en esas direcciones o una completamente libertaria. O sea, fija ciertas reglas del juego. Ahora, ¿Qué yo reglas, creo... si eso fuera así, Joe, y no debiera entrar la Constitución en un rayado de cancha económico, si eso fuera así, ¿cuál sería lo básico que sí debiera tener una Constitución Bueno, yo creo desde la que perspectiva económica y de modelo de desarrollo? Yo creo, y ahora estoy ya modificando lo que dije antes, yo creo que hay una opción fundamental que se puede tomar y es que la propiedad privada exista y sea defendida. O sea, yo creo que esa es una opción fundamental, o sea, que uno tiene, que se puede modificar, por supuesto, pero yo creo que esa es una cláusula importante que está en la Constitución actual, y que permite, por cierto, la expropiación, pero debidamente indemnizada. Y eso creo que es fundamental, y que se mantenga. En cambio, hay algunas áreas colindantes que sí creo que deberían de ser modificados en este aspecto. Por ejemplo, en el primer informe que nos tocó hacer en la Comisión Nacional de Productividad, que fue sobre la minería, nosotros sentimos que la ley de concesiones mineras chilenas es muy restrictiva, es decir, excesivamente restrictiva, y a costa del bien común. Me explico. En Chile, una vez que uno declara una concesión minera, esa propiedad se mantiene indefinidamente, trabájele o no, con tal de pagar una muy pequeña patente. Nosotros en comisión recomendamos un sistema análogo a lo que tienen los australianos y los canadienses, que se llama use it or lose it. Lo trabajas o lo pierdes. Nos pareció un criterio bien sensato. Sin embargo, la ley de concesión, eso habría requerido un cambio constitucional para tener algo de esa naturaleza, que me parece muy importante para el desarrollo de la minería y para evitar los abusos. Uno tiene concesiones mineras de gente que declaran una concesión minera en Chicureo simplemente para joder a la inmobiliaria y conseguir plata. O en las zonas mineras, la mina empieza a explotar una área e inmediatamente hacen concesiones en torno a ella
para extraer recursos, nunca para invertir, sino básicamente para extraer. Entonces, creo que la ley de concesiones mineras, o sea, la actual concesiones mineras, yo la modificaría permitiendo el concepto esencial que si no la trabajas, la pierdes. Obviamente la ley tiene que decir qué es no trabajarla. Gastar un peso al año, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que no es trabajarla. Obviamente hay criterios, los australianos, los canadienses tienen, y yo creo que ese sería un cambio que haría. Creo que en la ley de aguas probablemente algo similar podría darse. Entonces, ahí hay áreas en torno a la propiedad que creo que habrían que modificar o convendría modificar. Creo que también en el aspecto de las empresas públicas y la actividad que ellas pueden realizar, creo que es muy restrictiva la acción que trata de proteger, por supuesto, el ámbito privado, pero lo hace, creo yo, en mi opinión, limitando exageradamente las posibilidades de que una empresa pública pueda actuar. Entonces, en eso sería más liberal. Oye, perdón, Joe, volveremos por las próximas, pero me interesa en esto profundizar brevemente. ¿Qué áreas o lugares de la actividad económica te parece que sería importante que el Estado participe y que no tuviera tantas restricciones? No quiero pronunciarme en forma definitiva, pero déjeme tomar, si uno fuera a considerar que un rubro, por ejemplo, el litio, fuera estratégico para el desarrollo del país y uno quisiera, por consiguiente, que fuera o coordinado por el Estado, por una política global, o efectuado por el Estado, eso actualmente es muy difícil hacer con la Constitución actual, porque eso es meterse en algo que es, o sea, la única acción, aparte, o sea, el cobre es una gran excepción, y es una excepción básicamente porque muchos militares no querían privatizar Codelco. Y por eso se mantuvo Codelco como la gran excepción de empresa estatal en estos rubros. La gran excepción, no la única, está ENAP, pero yo creo que es muy restrictivo. Yo entiendo que la idea es que no vamos a poder tener empresas, de repente vamos a tener supermercados estatales, vamos a tener cines estatales, lo que quiera. O sea, uno quiere limitar el ingreso, pero hay áreas que se podrían arguir que son estratégicas, que exactamente eso uno puede discutirlo, que puede permitir, a mi modo de ver, sería conveniente permitir que empresas estatales pudieran entrar en esos rubros. Entonces, para que avancemos, entonces tenemos flexibilizar el tema en la minería, en el agua, flexibilizar la norma para que el Estado pueda realizar actividades empresariales. ¿Qué más vislumbras tú o se te ocurre que pueda ser importante? Bueno, yo creo que es bien importante conservar algo que está, que es la autonomía del Banco Central. O sea, se pueden poner algunas cláusulas. Actualmente creo que un consejero puede ser eliminado o sacado por decisión, por incompetencia, lo que sea, por el presidente. Bueno, tal vez el Parlamento también, pero son notas a pie de la página. ¿Okay? El tema siguiente que creo que va a estar es el tema de los llamados derechos sociales. Ahora, para mí, el tema no es el enunciado, sino uno quiere que los derechos no sean puras palabras, y por otro lado, uno no quiere que sea algo que se judicialice eternamente. Yo pienso que si se declara un derecho y se dice en vago, se garantiza, por así decirlo, una pensión digna,
y no se dice en qué consiste una pensión digna, va a terminar en las cortes el tema. Es como decirse, asegura un ingreso mínimo digno a la población, pero tenemos una ley de salario mínimo que dice cuál es ese ingreso. No lo dice la Corte, sino lo dice el Parlamento, ¿no? Entonces yo creo que para que no sea puramente aspiracional, debería de ser derechos exigibles, pero según criterios establecidos por el Parlamento. Y que el juez entonces simplemente tenga que decir se está cumpliendo o no cumpliendo con la norma fijada por el Parlamento. Por lo tanto, el caso del derecho más importante recientemente incorporado, el auge. Ahora hay garantías explícitas de salud que si no se cumplen en cierto periodo tiene que ir al sector privado, en fin, cosas así. Yo creo que son pasos bien positivos, pero si uno hubiera tenido una cláusula que dijera garantizamos salud buena y punto, uno podría exigir cualquier cosa y sería cosa de la justicia decidir, y creo que eso sería atroz porque no habría ninguna ligación con lo fiscalmente posible. Entonces, yo creo que los derechos sociales que sean exigibles, pero según normas, o sea, normas mínimas fijadas por el Parlamento. Entonces, donde el juez tiene que ver si se verificó, si efectivamente se cumplió o no se cumplió con esa norma. No sé si me explico en el punto. Sí, sí, está clarito. Entonces, eso, yo creo que el tema de los derechos sociales, yo he escuchado a mucha gente hablar simplemente, se garantiza. Si garantiza así, creo que sería un caos, sería nefasto, porque sería cada juez, y Dios sabe qué límite, o sea, un tratamiento de $1 millón, bueno, un tratamiento de $1 millón, o sea, no habría límite. Entonces creo que según normas fijadas por el Parlamento, posiblemente que uno diga y esas normas tienen que ser actualizadas periódicamente, no sé, cada 5 años, cada 10 años, lo que sea, pero por el Parlamento, no por la justicia. Claro, Parlamento como representante, los parlamentarios de la soberanía popular. La ley, o sea, digo, el Parlamento sería una ley, o sea, el Ejecutivo también tiene que firmar esto, pero la idea siendo que no sea pura palabra, como las constituciones latinoamericanas típicas que garantizan, bueno, la soviética, me dicen que la constitución de la Unión Soviética bajo Stalin era la más libre del mundo entero, pero era boca para afuera. Entonces, uno no quiere una constitución que sea puras palabras, pero tampoco quiere algo que sea solamente a discreción del juez. Entonces, que sea el Parlamento que lo fije. Yo creo que esa discusión para mí es central. Si se fuera a ir a derechos sociales garantizados sin especificar, creo que sería muy nefasto para la economía. Básicamente, Chile no está en condiciones de tener, por así decirlo, derechos sociales a nivel de Suecia, teniendo un nivel de productividad a la mitad de Suecia, ¿no? Pues digo, Suecia por tomar un caso, o Alemania, o lo que fuera. Entonces, tiene que haber alguna concordancia con nuestra realidad, y por eso es que creo que la declaración de principio en sí es insuficiente. Perfecto, está súper claro. Joe, ¿algo más que agregar que te parezca necesario? Bueno, yo creo que hay temas que, digamos, necesario una palabra fuerte. Creo que el tema de descentralización se tiene que pensar bien. En mi opinión, si uno quiere descentralización efectiva, y todo el mundo dice que quiere descentralización, no sé cuán de verdad sea, pero si es que uno lo quiere, de algún modo tiene que también dar alguna potestad tributaria a la región. O sea, yo, como tú sabes, nací, me crié en Estados Unidos, ahí el sistema es, bueno, originalmente era del Estado, o sea, el gobierno federal viene después,
Entonces, los estados tienen una fuerte base de tributación propia. No es que el Estado federal le pasa plata a su discreción. Entonces, eso hace que la descentralización, a mi modo de ver, funcione mejor en ese ámbito. Creo que también habría que pensar algo mejor, pero esto no sé si es un tema constitucional, sobre la función pública, el empleado público. No sé si el empleado público debería regirse por, o sea, mi opinión es que el empleado público debería de regirse en general, por algo parecido al código de trabajo del sector privado y no el administrativo del sector público. Esto tiene una cosa ventajosa para el trabajador y desventajosa. Lo ventajosa es que en caso de despido recibe una indemnización. Lo desventajoso es que va a ser mucho más factible despedir. Yo propondría que si es que fuera para evitar abusos políticos, ¿no? Donde uno entra y despide a todo el mundo y pone los de su partido, que los despidos no puedan ser más de invento, 2% en un año, alguna cifra así para evitar eso. Pero creo que el código de trabajo es algo que tendría que pensarse. Creo que la Contraloría, las funciones de la Contraloría, si bien son muy necesarias, creo que Chile tiene un exagerado control después de los hechos e insuficiente en lugar de tener, o sea, después de los hechos. O sea, que uno tiene que cumplir con todos los pasos previos, mejor dicho, previos para tener autorización a hacer algo. Y hay muchos sistemas que lo que hacen es que son bastante tolerantes para hacer, pero son muy intolerantes si violas la ley y te encuentran pillando. Entonces, que la Contraloría sea más bien algo que controle lo que se está haciendo después y no solo antes. Y creo que eso sería bien importante para agilizar la acción pública, que creo que se alentiza mucho con la Contraloría. Y debo decir, algunos de los casos más corruptos, por ejemplo, no fueron pillados por la Contraloría. O sea, a mí me tocó como decano el famoso caso Mapgate en la Facultad de Economía en su momento, y no fue pillado eso por la Contraloría. Se cumplieron todos los pasos legítimos, entre comillas legítimos, para hacer los contratos, y resultaron que los contratos eran truchos. Entonces, claro, es decir, es una fiscalización demasiado formal. Exactamente, y siempre antes. Formal, claro. Y siempre antes. O sea, también se hace después, pero digo, el énfasis debería ser la pena del infierno para los que violan, pero más ligera, aprobar con mayor rapidez los trámites iniciales. Bueno, sí, bueno, claro que no es menor el tema de la Contraloría, porque claro, pilla muchas irregularidades e ilicitudes, pero muchas veces son las pequeñas, ¿no? O problemas formales. En la Facultad de Economía, despedir un profesor es virtualmente imposible por la Contraloría. Claro, entonces algo pasa ahí. Pero sí, tú lo puedes despedir si no firma la planilla todas las mañanas, que llega a las 8:30 y que se va a las 5, lo que fuera. Ahí sí. O sea, hay cosas chicas, hay cosas formales donde sí, si no cumple, ahí te echan, pero que no eres un buen profesor, que publicas poco, eso no son consideraciones tomadas en cuenta. Joe, cambiemos de tema en los últimos minutos que nos quedan. Tu impresión sobre cómo va a ir evolucionando el producto, el PIB de Chile, que está hoy día
estamos en un momento de depresión, no sé si Sí, sí. técnicamente está bien dicho, porque tú eres el economista, no sé si estamos técnicamente en Bueno, depresión, pero es una severa recesión. O sea, depresión, depresión es simplemente una recesión muy aguda. ¿Cuánta aguda tiene que ser para que se llame? Bueno, los años 30, claro, el ícono, ¿no? Que cayó la producción, Estados Unidos 25%, en Chile 40%, pero, o qué sé yo, en el 82 en Chile cayó 14, 15, yo considero esa depresión. Bueno, en este caso, este año, efectivamente, es una recesión fuerte, caída de 6% más o menos lo que se estima. La buena noticia, y más que dar mi opinión, prefiero dar la proyección del Banco Central, que es, digamos, es el grupo profesional más respetado en este ámbito. Y el Banco Central proyecta que el año que viene vamos a recuperar, no todo, pero entre 80 y 90% de los que cayó este año. Yo la verdad, ahora que me estás preguntando, yo tiendo a creer que no se va a crecer tanto como piensa el Banco Central. Dios quiera que sea así. Lo último que quisiera lo último que quiero que se cumpla eso. Pero yo creo que hay más riesgo que sea menos a que sea más. Pero bueno, el pronóstico es que aumente del orden del 5%, o sea, como el 80% de lo que se perdió este año. Y si se cumple eso, yo creo que sería bien buena noticia. Ahora, la mala noticia, si quiere, es que aún así no va a ser hasta el 22 que recuperemos los niveles de producción del 19. Y en cuanto al empleo, sucede lo mismo y tal vez más, porque entre el 19 y el 22 hay un grupo nuevo de personas que entra al mercado laboral por razones demográficas, que hay que generar empleo para ellos. Así que creo que el tema del empleo va a estar pesándonos todavía, ciertamente, entrando en el 2022. Pero bueno, la buena noticia es que el Banco Central cree que se va a recuperar del orden del 80% de lo perdido este año, el año que viene. el año que viene. Y el 2022 llegaría al nivel del 2019. Y lo pasaría, bueno, ahí ya ciencia ficción. Pero, lo más probable, o sea, si se cumpliera eso en el 21, sin duda en el 22 se alcanzaría y se pasaría. Para todo esto hace falta confianzas, certezas, porque los economistas, si hay algo que consideran, es la confianza, ¿cierto? Y lo estiman esencial para que los pronósticos económicos se cumplan. Y aquí mezclemos los dos temas que hemos conversado para que terminemos. ¿Cómo va a influir en la confianza para que se puedan cumplir los pronósticos del Banco Central, ojalá, con el proceso constituyente, Joe, a tu entender? Bueno, efectivamente... Porque el 2021 vamos a estar a pleno proceso constituyente. Sí, y el 22 también, o sea, porque va a durar probablemente 12 meses, ¿no? Entonces, sí, va a ser hasta mitad del 22. Efectivamente, eso podría ser un factor negativo si es que pasa a ser muy conflictivo la discusión, se hacen propuestas y se aprueban propuestas muy conflictivas. Y eso sería un escenario negativo. Inversamente, yo me inclino más por esto, puede ser que la gente se dé cuenta que lo que está en discusión y aprobado, porque una cosa es que se discuta, puede que alguien proponga cualquier cosa, pero para aprobarse hay que recordar, requiere 2/3 para que esté en la Constitución. Entonces, es muy improbable que ideas, por así decirlo, extremas se incorporen con 2/3 de votación. Entonces, yo creo que lo más probable es que en ese caso se calme las aguas y se pueda llegar a lo que pronostica el Banco Central. Pero efectivamente depende mucho
de cuál es la naturaleza del debate y efectivamente qué cosas se aprueban. Si se llegaran a aprobar con 2/3 medidas que son vistas como muy negativas para la economía, bueno, obviamente eso va a repercutir, sobre todo en la inversión. Y lo otro es que no tiene que ver con el proceso constituyente, es que lo que pasa en la economía depende mucho de lo que cada uno de nosotros cree que va a pasar. Si yo creo que la economía va para arriba, que mi empleo ya no lo voy a perder, los que ya no lo han perdido, y ya lo peor pasó, yo empiezo a gastar. Y en la medida que yo gasto, ese gasto genera empleo, ventas, empleo para otros, y ahí hay un círculo vicioso, virtuoso. En cambio, si yo fuera a temer de que, bueno, no sé cómo viene el 21, tal vez incluso yo puedo perder mi trabajo, aunque no lo he perdido hasta ahora, prefiero guardar la plata y no gastarla, esa cautela de 1 millón de personas multiplicado por 17 millones, esa cautela individual produce el círculo ahí negativo, vicioso, de que gente gasta poco, se genera poco empleo y la economía repunta poco. Yo creo que gracias a la vacuna, o sea, y que creemos que va a llegar, probablemente eso va a ayudar al escenario positivo, o sea, a que las expectativas sean positivas respecto a que lo peor pasó y que lo que viene, tal vez tenemos que seguir con mascarilla por 12 meses, tal vez manteniendo cierto distanciamiento, pero que la gente va a poder trabajar. Lo importante es que la gente pueda trabajar, al menos para la economía, eso es lo central. Joe Ramos, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Nos hemos entretenido mucho y hemos aprendido. Federico, un gusto estar con ustedes. Nos vemos luego. Gracias. Okay. Chao. Chao.